El día que mi esposo me dejó sin nombre fue frente a un hospital público, a las 6 de la tarde, con gente entrando y saliendo como si nada estuviera pasando. Yo todavía tenía el bolígrafo en la mano. Minutos antes había firmado un documento donde aceptaba que Raúl tomara todas las decisiones médicas por mí. Me dijo que era lo mejor, que así descansaba, que confiara. Confié, como siempre. Cuando salimos, no caminó a mi lado. Se adelantó. Llegó al coche, abrió la puerta, se sentó y me miró desde dentro como si yo ya no formara parte de su vida. Bajó la ventanilla y dijo, sin levantar la voz, sin una sola palabra de más, «Ya no soy responsable de ti». Luego arrancó. Me quedé ahí, con el ruido del motor alejándose y un papel doblado en la mano que ya no me protegía de nada. Un guardia se acercó y me pidió que no obstruyera la entrada. Le expliqué que estaba esperando. Me miró con cansancio y repitió que tenía que moverme. No discutí, no sabía a dónde ir, entonces lo entendí. No tenía dinero. Mi bolso estaba en el coche, mi teléfono también. No había nadie esperándome. A los 63 años, después de una vida entera de obedecer, no tenía ni una silla donde sentarme sin pedir permiso. Fue en ese momento cuando sentí una mano en el brazo. Una mujer mayor, bien peinada, con una mirada firme que no necesitaba levantar la voz, se inclinó hacia mí y dijo en voz baja, como si ya supiera todo. «Si finges ser mi hermana esta noche, mañana él va a entender lo que hizo». La mujer no me preguntó por qué lloraba. Eso fue lo primero que me desarmó. En todos esos años, cada vez que alguien me veía mal, lo primero que hacía era preguntar qué había pasado, como si el dolor necesitara justificarse para ser válido. Ella no. Solo me miró un segundo, de arriba a abajo, como quien reconoce una escena conocida, y luego dijo con una calma que no era indiferencia, sino experiencia. ¿Quieres sentarte o prefieres seguir fingiendo que no duele? No supe qué contestar. Sentarme significaba aceptar que no podía más. Seguir de pie era seguir actuando. Mis piernas decidieron por mí. Me senté en el borde de una jardinera frente al hospital, sin importarme si estaba mojada o sucia. Ella se quitó el abrigo sin pedirme permiso y me lo puso sobre los hombros. No era un gesto teatral, era práctico, como si ya supiera que el cuerpo tiembla antes que la voz. Se llamaba Estela. Me lo dijo después, cuando regresó con 2 cafés en vasos de cartón. Debía tener unos 70 y tantos años, quizás 74, pero no lo supe entonces. Caminaba despacio, no por debilidad, sino como quien ya no corre detrás de nadie. Me entregó uno de los vasos y se sentó a mi lado, sin invadir, sin examinarme. Tomó un sorbo y dijo algo que aún recuerdo palabra por palabra. El café no arregla nada, pero ayuda a no desmoronarse en público. No le conté mi historia, no me preguntó. Hablamos de cosas simples, del frío que se mete en los huesos cuando cae la tarde, de lo feo que es esperar en lugares donde nadie quiere estar, de cómo los hospitales siempre huelen a prisa y a despedidas. Mientras hablaba, me di cuenta de algo extraño. Estaba respirando mejor. No porque el problema hubiera desaparecido, sino porque nadie me estaba mirando como un problema. En algún momento bajé la mirada y vi mis manos vacías, sin anillos, sin bolso, sin nada. Me sentí pequeña, no por la edad, sino por la ausencia de todo lo que durante años había creído que me definía. Estela lo notó, no porque mirara mis manos, sino porque reconoció ese silencio. Se inclinó apenas hacia mí y dijo, «A veces no duele lo que perdemos, sino lo que nunca fue nuestro». No lloré. Las lágrimas ya se me habían acabado dentro del coche de Raúl, mucho antes de que me dejara ahí. Lo que sentí fue algo distinto. Una vergüenza vieja, esa que uno aprende a esconder para no incomodar. Estela no la tapó ni la señaló. Simplemente siguió sentada conmigo, como si el tiempo no tuviera prisa. Fue ella quien propuso movernos. No lo dijo como una orden ni como una invitación formal. Dijo, «Aquí no te van a dejar estar mucho tiempo. Ven, conozco un lugar donde nadie te va a preguntar nada esta noche». No pregunté a dónde. A esa altura, lo único que sabía era que no quería volver a quedarme sola frente a una puerta cerrada. Caminamos despacio. Yo con su abrigo, ella con las manos en los bolsillos. Nadie nos miró, nadie nos detuvo. Mientras avanzábamos,
Pensé en todas las veces que había caminado detrás de Raúl, ajustando mi paso al suyo, sin darme cuenta. Ahora caminaba al lado de una desconocida que no me pedía explicaciones ni promesas. Antes de subir al autobús, Estela se volvió hacia mí y me dijo algo que parecía dirigido a alguien más, pero que entendí que era para mí y para cualquiera que pudiera estar escuchando esto ahora. Cuando una mujer se siente invisible, no necesita consejos, necesita que alguien se quede. Si alguna vez te sentiste invisible, quédate, porque esa noche, sin saberlo, yo me quedé. Y por primera vez en mucho tiempo, no fue por obligación, sino porque alguien me ofreció un lugar sin condiciones. La casa estaba en una calle tranquila, de esas que parecen olvidadas por la ciudad. No era grande ni pequeña, solo antigua. Se notaba que había tenido otra vida. Las paredes no estaban recién pintadas, pero estaban limpias. La puerta de madera crujió al abrirse, no como una queja, sino como un saludo cansado. Al entrar, sentí algo raro, no miedo, sino una calma densa, como si ese lugar supiera guardar secretos sin exigirlos. Estela encendió una lámpara del pasillo y dejó su bolso sobre una mesa vieja. Me indicó una silla y dijo que podía dejar mis cosas allí. No tenía muchas. El abrigo que me había prestado y el vaso vacío de café. Nadie me preguntó cuántos años tenía ni de dónde venía. Nadie me miró con lástima. Eso ya era distinto a cualquier otro lugar en el que había estado. Poco a poco fueron apareciendo las otras mujeres. Eran 4, todas mayores. No sabría decir las edades exactas, pero ninguna parecía joven y ninguna parecía vencida. Una llevaba el cabello recogido con cuidado, otra caminaba con pasos cortos, como si midiera el suelo, otra tenía la mirada dura de quien ha aprendido a no esperar nada, y la última sonreía sin motivo aparente. Se presentaron solo con el nombre, nada más. Yo dije el mío y nadie repitió la pregunta que tantas veces me habían hecho en la vida. ¿A qué te dedicas? ¿Con quién vives? ¿Qué te pasó? Nos sentamos alrededor de una mesa larga que parecía haber reunido a mucha gente antes. Estela sirvió sopa caliente en platos desparejados. Nadie se quejó. Nadie preguntó si era suficiente. Comimos en silencio, pero no era un silencio incómodo. Era un silencio nuevo, como si por una vez no hiciera falta explicarse para existir. Después de comer, Estela habló, no levantó la voz, no dio un discurso, dijo las reglas como quien explica algo obvio. Aquí no se habla de esposos durante las primeras 24 horas, no porque no importe, sino porque a veces ocupan demasiado espacio. Aquí tampoco se usan los espejos, no porque haya algo malo en mirarse, sino porque hay días en que una necesita olvidarse de cómo se ve para recordar quién es. Nadie discutió, nadie pidió una excepción. Yo asentí sin entender del todo, pero con una sensación extraña de alivio. Pasé años hablando de Raúl sin darme cuenta. Aun cuando no lo nombraba, todo giraba alrededor de él. Esa regla, sin saberlo, me quitaba un peso que llevaba encima desde hacía décadas. Estela me mostró una habitación sencilla, una cama, una mesa de noche, una ventana que daba a un patio interior. No había espejo. Busqué uno por costumbre y no lo encontré. Sentí un impulso automático de arreglarme el cabello, de comprobar cómo me veía después de llorar, y entonces recordé la regla. Bajé las manos. Me senté en la cama. Respiré. Más tarde, ya con la casa en silencio, escuché pasos suaves en el pasillo. No eran apresurados ni furtivos, eran pasos de rutina, de mujeres que se levantan a beber agua, que no temen ser vistas caminando despacio. Me di cuenta de algo que me sorprendió. No me sentía observada. No sentía que tenía que justificar mi presencia. Antes de apagar la luz, Estela pasó por la puerta. No entró. Solo dijo buenas noches y añadió algo que se me quedó grabado. Aquí nadie llega tarde. Cada una llega cuando puede. Cerró la puerta con cuidado. Me acosté sin pensar en Raúl, por primera vez en años. No porque lo hubiera olvidado, sino porque no era el centro de ese lugar. Tampoco pensé en mi edad, ni en lo que había perdido. Pensé en la sopa caliente, en la mesa compartida, en los nombres dichos una sola vez, sin apellido. Pensé en lo raro que se sentía no tener que explicarme. Esa noche entendí que el silencio no siempre es abandono. A veces es una forma de resguardo. Esa noche entendí que el silencio también puede proteger. Escuchar a otras fue más duro que recordar lo mío. Lo entendí al día siguiente, cuando la casa empezó a despertar y las voces aparecieron sin anunciarse, como si siempre hubieran estado ahí. No hubo una reunión formal,
ni un momento marcado para hablar. Las historias salieron entre el café y el pan, entre una ventana abierta y una silla arrastrada sin prisa. Carmen fue la primera en decir algo. No levantó la voz, no pidió atención. Simplemente comentó que esa noche había dormido sin pastillas por primera vez en años. Dijo que antes trabajaba en una lavandería y que un día dejó de ir. Nadie le preguntó por qué. Ella tampoco explicó. Solo añadió que cuando dejó de ir, nadie llamó para preguntar si estaba bien. Sonrió mientras lo decía, como si ya no doliera. Yo sentí un nudo en el estómago. Luego habló Marta, con las manos siempre ocupadas en algo, doblando servilletas que no hacía falta doblar. Contó que tuvo una hija que se fue del país y que ahora se hablan por mensajes cortos, sin preguntas incómodas. Dijo que aprendió a escribir solo lo necesario para no estorbar. Se quedó callada de golpe, como si hubiera dicho demasiado. Nadie la empujó a seguir. Inés no habló mucho. Solo dijo que había cuidado a su madre hasta el final y que después nadie supo qué hacer con ella. Usó esa palabra, nadie. Como si ella no contara como alguien. Miró por la ventana mientras lo decía. Yo pensé en todas las veces que había cuidado a otros sin preguntarme qué pasaría conmigo después. La última fue Rosa. Sonreía todo el tiempo, incluso cuando dijo que llevaba años despertándose antes que todos para no molestar, que había aprendido a caminar sin hacer ruido, a cerrar puertas despacio, a ocupar poco espacio. Cuando terminó, soltó una risa breve, casi automática, y dijo que eso la había hecho muy buena para desaparecer. Esa frase me atravesó. Yo también había aprendido a desaparecer, solo que nunca lo había dicho en voz alta. Ninguna contó todo, ninguna se desbordó. Cada historia era como una puerta entreabierta que dejaba ver lo suficiente para entender que detrás había mucho más. Y eso era lo que más pesaba. No lo que decían, sino lo que no. Me di cuenta de que todas compartíamos algo que no tenía nombre. No era solo tristeza, era entrenamiento. Años aprendiendo a callar bien, a no incomodar, a no pedir. Mientras las escuchaba, empecé a verme desde fuera. No como esposa, no como madre, no como alguien útil para otros. Me vi como una mujer que había pasado décadas afinando el arte de aguantar. Recordé cuántas veces dije estoy bien cuando no lo estaba. Cuántas veces me adelanté a las necesidades de Raúl antes de escuchar las mías. Cuántas decisiones dejé pasar porque era más fácil no decidir. No hablé ese día. No porque no quisiera, sino porque sentí que si abría la boca, todo se mezclaría. Sus historias removieron cosas que yo había ordenado con cuidado para no mirarlas. Me sorprendió algo más. No sentí ganas de competir, de decir que lo mío había sido peor o igual. Sentí vergüenza. Vergüenza de haber creído que mi silencio era personal, cuando en realidad era colectivo. En un momento Estela entró en la cocina, no interrumpió. Solo escuchó un rato y luego dijo algo simple, casi al pasar. Aquí nadie está obligada a contar nada. El silencio también es una forma de decir basta. Después se fue, dejándonos con esa frase flotando en el aire. Esa tarde me senté sola en el patio. Pensé en mi vida como en una serie de habitaciones cerradas. Algunas las había cerrado yo, otras se cerraron solas. Pensé en la Lucía de 20 años, en la de 40, en la de ahora. Todas tenían algo en común. Habían aprendido a no hacer ruido, a pedir permiso, a esperar. Cuando cayó la noche, supe que escuchar había sido más duro que recordar, porque mis recuerdos ya los conocía. Los había repetido tantas veces en mi cabeza que habían perdido filo. Las historias de ellas, en cambio, me mostraban un espejo sin espejo, un reflejo sin forma. Pero claro, no estaba sola, nunca lo había estado, solo había aprendido a creer que sí. Esa noche entendí que el silencio que compartíamos no era vacío, era acumulación, años guardados en el cuerpo. Y por primera vez, en lugar de huir de eso, me quedé escuchando, me quedé respirando, me quedé entendiendo que callar demasiado bien también deja marcas y que quizá había llegado el momento de aprender otra cosa. Estela me dio el cuaderno esa tarde, sin ceremonia. Era sencillo, de tapas blandas, sin líneas marcadas, como si no quisiera imponer ni siquiera el camino de las palabras. Lo dejó sobre la mesa y empujó una pluma hacia mí. Luego dijo algo que parecía fácil, pero que me dejó sin aire. Escribe solo lo que nunca dijiste. No explicó más. No se quedó mirando. Se levantó y se fue a otra habitación,
como si supiera que nadie debería presenciar ese momento. Me quedé sola con el cuaderno abierto y la pluma en la mano, mirándolo como se mira algo que puede cambiarte la vida o romperte por dentro. Al principio no escribí nada, pasaron minutos largos. Mi cabeza se llenó de frases educadas, de respuestas correctas, de todo lo que siempre había dicho para mantener la paz. Eso no era lo que Estela me había pedido. Cerré los ojos, respiré. Y entonces apareció la primera frase, cruda, sin adornos, casi vergonzosa. La escribí rápido, como si temiera arrepentirme. Nunca quise esa vida. Me quedé mirando esas 4 palabras como si no las hubiera escrito yo. Sentí un golpe en el pecho. Durante años había repetido que estaba agradecida, que había tenido suerte, que no me faltó nada. Pero nunca había admitido que no era la vida que había elegido, porque para elegir hay que tener opción, y yo nunca la busqué. Seguí escribiendo. Las palabras empezaron a salir sin orden, que me daba miedo enojarme, que aprendí a sonreír para evitar discusiones, que dejé de opinar porque era más fácil estar de acuerdo, que muchas veces supe que algo estaba mal, y aún así me quedé callada, que confundí amor con costumbre, que pensé que obedecer era una forma de querer. La pluma no paraba, mi mano temblaba, pero no se detenía. Escribí que nunca me pregunté qué quería porque siempre estuve ocupada cumpliendo, que cuando alguien me decía, «decide tú», sentía pánico, que había pasado más de 40 años viviendo en reacción, no en decisión. Reaccionando a lo que Raúl quería, a lo que la familia esperaba, a lo que la sociedad aplaudía. Hubo una frase que me hizo detenerme. La escribí despacio, como si necesitara entenderla mientras aparecía en el papel. Nunca tomé una sola decisión importante sin pedir permiso primero. Me quedé ahí, mirando esa línea. Fue el golpe más duro. No una discusión, no un abandono, no una palabra cruel. Eso. La certeza de que mi vida había sido administrada, no vivida. Sentí vergüenza, no por lo que había escrito, sino por lo mucho que había tardado en verlo. Pensé en todas las veces que dije, no importa, como si realmente no importara. Pensé en las oportunidades que dejé pasar porque implicaban incomodar a alguien más. Pensé en la facilidad con la que me adapté a desaparecer. Cuando terminé, cerré el cuaderno y apoyé la frente sobre la mesa. No lloré. El llanto ya no servía para eso. Lo que sentí fue un cansancio profundo, como si por primera vez hubiera dejado de cargar algo que ni siquiera sabía que llevaba encima. Más tarde, Estela regresó. No pidió leer nada. No tocó el cuaderno. Solo preguntó si quería té. Asentí. Mientras bebíamos en silencio, dijo algo que me llegó hondo. No todo lo que duele es culpa de otros. A veces duele descubrir que una se olvidó de sí misma. No fue un reproche, fue una constatación. Esa noche volví a mi habitación con el cuaderno apretado contra el pecho, no para esconderlo, sino para sentir su peso. Era liviano, pero dentro llevaba 40 años de palabras no dichas. Pensé en las mujeres de la casa, pensé en sus silencios, pensé en el mío, y entendí algo que me dio miedo y alivio al mismo tiempo. Si nunca había decidido nada, quizá todavía estaba a tiempo. Si alguna frase de lo que acabo de decir te sonó familiar, no eres la única. Yo tampoco lo sabía hasta que lo escribí. Entendí quién era realmente Estela una mañana cualquiera, sin revelaciones dramáticas ni confesiones hechas a oscuras. Fue mientras lavaba una taza en la cocina, con la misma calma con la que hacía todo. Yo estaba sentada a la mesa, hojeando el cuaderno sin escribir nada nuevo. Cuando le pregunté, casi sin pensarlo, cómo había llegado a vivir allí, en esa casa que parecía existir fuera del tiempo. No dejó la taza, no se sentó frente a mí, no suspiró, solo dijo que antes trabajaba en el sistema social, muchos años atrás, cuando todavía creía que las reglas estaban hechas para proteger a los más frágiles. Habló como quien enumera hechos, no como quien busca comprensión. Dijo que su trabajo consistía en evaluar casos, firmar informes, decidir quién merecía ayuda y quién debía esperar. Dijo que al principio lo hacía con cuidado, siguiendo los protocolos. Después empezó a escuchar más de lo que estaba escrito. Me contó que había mujeres que llegaban con la voz baja y los papeles en orden, y aún así eran rechazadas. Que había otras que no sabían explicar lo que les pasaba, pero cuyos cuerpos lo decían todo.
Dijo que un día empezó a afirmar cosas que no debía, a mover recursos, a abrir puertas que oficialmente no existían. No habló de heroicidad, habló de necesidad. Cuando le pregunté qué pasó después, encogió los hombros. Dijo que alguien notó que estaba desviando la atención del sistema hacia personas que no encajaban en las estadísticas, que la llamaron para una reunión, que le explicaron, con palabras correctas, que su manera de ayudar no era compatible con la institución, que le ofrecieron retirarse antes de que la situación empeorara. No parecía resentida, tampoco orgullosa. Dijo que firmó su salida el mismo día, que perdió el cargo, el salario, el reconocimiento, que algunas personas dejaron de llamarla, que otras fingieron no verla. Se quedó un momento en silencio y luego dijo la frase que lo resumía todo, sin dramatismo ni reproche. Aprendí que ayudar también tiene un precio. Esa fue la primera vez que vi una grieta en ella, no una debilidad, sino una historia que no buscaba aplausos. Me di cuenta de que Estela no era una salvadora ni una santa. Era alguien que había tomado decisiones y había pagado por ellas. Alguien que no había ganado siempre. Eso la hacía más real, más cercana. Le pregunté si se arrepentía. Me miró como si la pregunta no tuviera mucho sentido. Dijo que no sabía cómo medir el arrepentimiento cuando una hace lo que cree correcto y aún así pierde. Dijo que algunas noches se preguntó si habría sido más fácil quedarse dentro del sistema, cerrar los ojos un poco más, no involucrarse tanto. Pero que cada vez que dudaba, recordaba los nombres de las mujeres que habían pasado por su oficina y no habían vuelto. Eso le bastaba. No habló de sí misma como víctima, no se colocó en el centro de la historia. De hecho, desvió la conversación hacia mí. Me preguntó qué había escrito en el cuaderno. Le dije que cosas que nunca había dicho. Asintió, como si eso confirmara algo. Dijo que el silencio no siempre es sumisión, a veces es supervivencia, pero que llega un punto en que deja de proteger y empieza a asfixiar. Esa tarde comprendí algo importante. Estela no estaba allí para arreglarme la vida. No tenía un plan perfecto ni respuestas definitivas. Tenía experiencia, tenía errores, tenía cicatrices que no exhibía y tenía una convicción sencilla, no repetir lo que ya no funcionaba. La vi con otros ojos a partir de ese día. Ya no como la mujer fuerte que todo lo sabe, sino como alguien que había perdido cosas importantes por no mirar hacia otro lado. Alguien que había aprendido a vivir con las consecuencias sin convertirlas en bandera. Eso me dio confianza. Si ella no era perfecta, quizá yo tampoco tenía que serlo para empezar de nuevo. Esa noche pensé en la idea de ayudar, en cómo durante años ayudé a todos menos a mí misma, en cómo confundí sacrificio con valor. Estela no me pidió que la imitara, nunca lo hizo. Solo me mostró, sin decirlo, que una vida puede tener sentido incluso cuando no sigue el camino aprobado. Antes de irme a dormir, la vi sentada en el patio mirando el cielo. No le pregunté en qué pensaba, ya no necesitaba hacerlo. Había entendido quién era realmente Estela, no una guía infalible, sino una mujer que eligió actuar y aceptó el costo. Y por primera vez, esa idea no me dio miedo, me dio permiso. El día que Raúl volvió a buscarme, no llegó con flores ni con disculpas. Llegó como siempre, lo hacía cuando algo se le salía de control, con la espalda recta, la voz medida y esa expresión de quien cree que una conversación bien dicha puede ordenar cualquier desastre. Yo estaba en el patio sentada al sol, cuando Estela entró y me avisó sin rodeos. «Hay un hombre preguntando por ti», dijo tu nombre completo. No pregunté quién era. Lo supe antes de escuchar el sonido de sus pasos. Caminé despacio hacia la entrada, no porque tuviera miedo, sino porque ya no tenía prisa. Raúl estaba de pie, mirando alrededor como si evaluara el lugar. No parecía incómodo, parecía calculando. Cuando me vio, no sonrió, tampoco frunció el ceño. Simplemente dijo, con esa voz que tantas veces confundí con serenidad: «Tenemos que hablar». No dijo Lucía, no dijo lo siento, no preguntó cómo estaba. Era la misma forma de siempre, un enunciado que no dejaba espacio para elegir. Por un segundo pensé en todas las veces que había obedecido esa frase, en todas las conversaciones que empezaron así y terminaron conmigo cediendo. Pero algo había cambiado. Yo ya no era la misma mujer que dejó frente a un hospital. Nos sentamos frente a frente. No grité, no lloré, tampoco sonreí. Lo miré como se mira a alguien que uno conoce demasiado bien. Raúl empezó así a hablar de inmediato. Dijo que las cosas se habían malentendido,
que la situación se había exagerado, que había sido un momento difícil. Hablaba en plural, como si los hechos hubieran ocurrido solos, como si nadie hubiera tomado decisiones. Mientras hablaba, yo lo observaba. Noté algo que antes no veía. No estaba nervioso por mí. Estaba inquieto por cómo podía verse todo esto desde fuera. Mencionó el hospital, los papeles, los vecinos, el qué dirán. No mencionó ni una sola vez mi nombre en relación con el daño. Dijo esposa. Dijo situación. Dijo imagen. En algún momento se detuvo y me miró fijamente, esperando algo. Tal vez una reacción, tal vez una señal de que seguía teniendo poder. Yo respiré hondo y le dije, con calma, que no necesitaba explicarme nada. Eso lo descolocó, no porque no lo entendiera, sino porque no encajaba en su guión. Me dijo que había pasado por momentos complicados, que la gente hablaba, que su reputación estaba en juego. Fue ahí cuando lo entendí del todo. No había vuelto porque me extrañara. Había vuelto porque temía perder la imagen que había construido durante años. Una imagen de hombre correcto, responsable, intachable. Yo había sido parte de esa imagen. Ahora, al salir del encuadre, lo dejaba expuesto. No le respondí de inmediato. Dejé que el silencio hiciera lo que nunca hice yo. Él se removió en la silla, aclaró la garganta, repitió que teníamos que arreglar esto. Esa palabra, arreglar, sonó hueca. Yo le dije que no había nada que arreglar entre nosotros, que no era una discusión, era una decisión. Me miró como si no me reconociera. Quizá no lo hacía, quizá por primera vez estaba frente a una mujer que no buscaba su aprobación. Me preguntó dónde estaba viviendo, no respondí. Me preguntó con quién, tampoco. No era desconfianza, era límite, algo que nunca supe poner antes. Raúl suspiró y por fin dijo algo que se parecía a una súplica, aunque no lo fuera del todo. Dijo que no quería quedar como el malo de la historia. Esa frase fue el cierre. No habló de perderme, habló de quedar mal. En ese momento supe, sin ninguna duda, que no tenía miedo de perder a su esposa. Tenía miedo de perder el control del relato. Me levanté despacio. Le dije que no iba a volver. No porque lo odiara, no porque quisiera castigarlo, sino porque había entendido algo tarde, pero con claridad. No se puede construir una vida con alguien que solo se preocupa por cómo se ve cuando todo se cae. Raúl no insistió. Se quedó sentado, con la mirada fija en la mesa, como si esperara que yo regresara y corrigiera mis palabras. No lo hice. Me di la vuelta y entré a la casa. No sentí triunfo, sentí alivio. Ese día no cerré una puerta. Abrí algo dentro de mí que había estado bloqueado durante años, y entendí que el verdadero miedo de Raúl nunca fue perderme. Fue que yo dejara de sostener la imagen que lo mantenía en pie. Estela me habló de su enfermedad una tarde tranquila, como si me estuviera contando algo que ya había aceptado desde hacía tiempo. No fue una confesión ni una despedida anunciada. Fue un dato más, dicho sin peso dramático. Estábamos en la sala, con las ventanas abiertas, cuando mencionó que los médicos le habían pedido reposo. No dijo el nombre exacto de la enfermedad, no hizo falta. Su cuerpo ya lo estaba diciendo. La noté más cansada en los días siguientes, no débil, pero más lenta. Se sentaba con más frecuencia, escuchaba más de lo que hablaba. Yo intenté ayudarla como pude, sin exagerar, sin invadir. Ella no permitía que nadie la tratara como si ya se estuviera yendo. Seguía corrigiendo papeles, ordenando cajones, anotando cosas en su libreta pequeña, esa que siempre llevaba consigo. Una mañana me pidió que me sentara con ella en la mesa grande. Sobre la madera colocó una carpeta gruesa, varios sobres y un cuaderno distinto a los otros, más viejo. No los empujó hacia mí de inmediato. Primero me miró y dijo algo que me desconcertó. Dijo que no me había traído allí para salvarme, que no creía en rescates, que cada mujer tenía que encontrar su propio punto de quiebre. Luego abrió la carpeta. Dentro había documentos, nombres, fechas. No me explicó cada hoja. Me dijo que ahí estaban los papeles de la casa, permisos antiguos, registros que había conservado durante años. Después, abrió uno de los sobres. Sacó una lista escrita a mano. Eran nombres de mujeres. Algunos me resultaban familiares, otros no. Al lado de cada nombre había una breve anotación, una ayuda concreta, un lugar, un contacto, un gesto.
Me dijo que esas eran las mujeres a las que había ayudado de alguna manera. No todas habían pasado por la casa. Algunas solo habían necesitado una llamada, una firma, un empujón silencioso. Dijo que no todas habían salido adelante. Dijo que no todas habían querido quedarse. No lo dijo con decepción. Lo dijo con honestidad. Yo no sabía qué decir. Sentí un peso extraño, como si me estuviera entregando algo que no había pedido. Estela cerró la carpeta y entonces dijo la frase que cambió todo. No te dejo una casa, te dejo una elección. No levantó la voz, no buscó emoción. Lo dijo como quien señala un cruce de caminos. Me explicó que podía tomar los papeles y seguir con la casa, con el trabajo que había empezado hacía años, que podía cerrarla, que podía entregarla a otra institución, que podía irme y no volver a mirar atrás. No me dio instrucciones, no me pidió promesas. Dijo que ya había tomado demasiadas decisiones por otras personas en su vida, que no iba a hacerlo conmigo. Me quedé en silencio largo rato, miré la lista de nombres. Pensé en Carmen, en Marta, en Inés, en Rosa. Pensé en mí, pensé en todo lo que había hecho sin elegir realmente. Estela me observaba sin apuro. No esperaba una respuesta inmediata. Sabía que no se toman decisiones así en voz alta. Le pregunté si no tenía miedo de dejarlo todo en manos de alguien como yo. Sonrió apenas. Dijo que el miedo nunca había sido un buen criterio, que la confianza no se basa en certezas, sino en asumir que nadie está completamente listo. Dijo que ella tampoco lo estuvo cuando empezó. Ese día entendí algo importante. Estela no me estaba pasando una responsabilidad. Me estaba devolviendo algo que yo había perdido hacía mucho tiempo, la posibilidad de decidir sin pedir permiso, la posibilidad de equivocarme sin sentir culpa, la posibilidad de decir sí o no desde un lugar propio. Guardé los papeles en la carpeta con cuidado, no como quien acepta una herencia, sino como quien recibe una pregunta que no se puede ignorar. No respondí ese día, ni al siguiente. Estela no insistió. Continuó con su rutina, más lenta, más silenciosa, pero igual de firme. Esa noche me senté sola con la lista de nombres. No leí todas las anotaciones, no quise. Me bastó con ver los escritos, uno tras otro, como prueba de que alguien había estado ahí cuando el sistema no alcanzaba. Me pregunté si yo sería capaz de sostener algo así, me pregunté si quería hacerlo. Por primera vez en mucho tiempo, no me juzgué por dudar. Cuando fui a dormir, entendí que la decisión que Estela no pudo tomar por mí era la más importante de todas. Elegir qué hacer con lo que había aprendido. Elegir si iba a seguir viviendo en reacción o si, al fin, iba a empezar a decidir. No había respuesta correcta, solo había una elección, y esa, por primera vez, era mía. El día que dejé de ser esposa, no hubo gritos ni despedidas largas. Estela murió en silencio, sentada en su sillón junto a la ventana, con la luz de la mañana entrando despacio. La encontré así, como si se hubiera quedado escuchando el patio una vez más. No tenía gesto de dolor, tampoco de urgencia, solo descanso. Llamé a quien debía llamar y esperé. No recé. Me senté a su lado y le tomé la mano hasta que dejó de estar fría. La casa guardó ese silencio durante horas. Las mujeres caminaron despacio, como si el suelo pudiera quebrarse si lo apurábamos. Nadie lloró en voz alta, no porque no doliera, sino porque Estela nunca nos enseñó a hacer del dolor un espectáculo. Preparé té, abrí ventanas, hice lo necesario. Por primera vez, no sentí que alguien me estaba observando para evaluar si lo hacía bien. Los días siguientes fueron extraños. Llegaron personas que yo no conocía y que parecían conocerla de toda la vida. Trajeron flores, palabras medidas, recuerdos incompletos. Yo escuché. Agradecí. No expliqué nada. No sentí la necesidad de justificar quién era yo allí. La casa no pedía explicaciones. Estela tampoco las habría pedido. Raúl apareció en los comentarios, no en la puerta. Su nombre empezó a circular en conversaciones ajenas, en murmullos que no buscaban mi oído, pero lo encontraban igual. Alguien había hablado del hospital, de los papeles, de la forma en que me dejó. No fui yo. No lo desmentí, tampoco lo confirmé. Aprendí algo importante de Estela. La verdad no necesita empujones cuando ya está de pie. Supe que Raúl enfrentaba preguntas incómodas, que algunos conocidos evitaban mirarlo de frente, que en reuniones donde antes dominaba la conversación ahora callaba. No sentí satisfacción, tampoco pena.
Entendí que cada uno carga con lo que construye. Yo no iba a añadir peso ni alivio a eso. No volví. No porque no pudiera, sino porque ya no tenía sentido. Ser esposa había sido un rol que ocupó demasiado espacio en mi vida. Al soltarlo, no quedé vacía, quedé disponible. Esa diferencia lo cambió todo. Abrí la carpeta de Estela una mañana sin prisa. Leí los papeles con atención, llamé a los contactos necesarios. No hice anuncios, no colgué carteles, empecé despacio. La casa siguió abierta, cambiamos el nombre, no por estrategia, sino por claridad. Espacio, voces en pie. No un refugio, no una institución, un lugar donde nadie tenía que pedir permiso para existir. Las mujeres llegaron sin avisar. Algunas se quedaban una noche, otras una semana. Otras solo necesitaban sentarse y hablar con alguien que no las apurara. No prometí soluciones. Ofrecí tiempo, escucha, contactos cuando hacía falta, silencio cuando era lo único posible. No busqué venganza, no busqué reparación pública. Lo que hice fue sostener lo que había aprendido, que la dignidad no se negocia, que el respeto no se mendiga, que la fuerza no siempre hace ruido. Algunas noches me pregunté si Estela habría aprobado cada decisión. Luego entendí que no importaba. No estaba allí para imitarla, estaba allí para elegir. Un día, mientras ordenaba la mesa grande, me di cuenta de algo que me estremeció. Nadie me llamaba esposa, nadie me presentaba como la mujer de nadie. Decían mi nombre, solo mi nombre, Lucía. Me senté y dejé que esa palabra se acomodara en mí. Raúl nunca volvió a buscarme. Tal vez entendió que ya no había nada que recuperar. Tal vez se cansó de enfrentar miradas que antes evitaba. No lo sé. No lo pensé mucho. Había dejado de ser el centro de mi historia. El verdadero cierre no fue una conversación final ni un perdón explícito. Fue una mañana cualquiera abriendo la puerta del espacio, voces en pie, escuchando pasos que entraban sin miedo. Ahí entendí que había dejado de ser esposa no para convertirme en otra cosa más grande, sino para volver a ser persona. Con voz, con límites, con elección. Ese fue el día. Sin ruido, sin aplausos, con dignidad. Si estás escuchando esto, aún no es tarde. Te lo digo desde aquí, desde el presente, con una vida que no es perfecta, pero que por fin es mía. No te hablo como ejemplo, te hablo como alguien que sobrevivió. Sobreviví a años de silencio, a decisiones tomadas por otros, a la idea de que el tiempo ya había pasado para mí. Durante mucho tiempo creí que la edad era una puerta que se cerraba, que a cierta altura de la vida ya no se elige, solo se acepta. Hoy sé que no es verdad, la edad no quita el derecho a decidir. Lo que lo quita es el miedo a incomodar, el hábito de callar, la costumbre de dejarse para después. No importa cuántos años tengas, importa si todavía te preguntas qué quieres, aunque no tengas la respuesta. Importa si todavía sientes ese nudo en el pecho cuando algo no está bien. Eso es señal de que sigues viva, de que todavía puedes elegir distinto. Si algo de esta historia te tocó, te invito a quedarte un momento más, a escribir en los comentarios lo que nunca te atreviste a decir, a compartir tu historia si sientes que alguien más necesita escucharla, no para exponerte, sino para recordar que no estás sola. A veces, la decisión más valiente no es irse ni quedarse, es mirarse de frente y decir basta. Si hoy estás escuchando esto, quizá esa sea tu señal, porque mientras haya voz, mientras haya conciencia, mientras haya un mínimo deseo de vivir mejor, aún no es tarde.